Hola, mucho gusto, me llamo General José Sánchez, hago parte del programa de danza de la Facultad de Bellas Artes. Me encuentro en el primer semestre y hoy les voy a hablar de la tercera unidad de Julio Enrique Blanco, Cultura, Paz, Convivencia y Participación Universitaria. En este video les estaré hablando un poco de esto. Síganme. Durante décadas, Colombia se ha visto azotada por un conflicto armado interno que ha afectado no solo a las zonas rurales, sino también a lugares como la universidad, que deberían ser centros de pensamiento crítico. Comprender este conflicto requiere analizar sus raíces, los intentos de superarlo, los marcos legales de protección de las víctimas y el papel de la educación en la constitución de la paz. En este video les hablaré de los orígenes y la evolución del conflicto armado interno colombiano, los principios del proceso de paz desde 1980 hasta la actualidad, el papel de los derechos internacionales humanitarios y el sistema integral de la verdad, justicia, reparación y no repetición. Finalmente, estaré dando mi punto de vista cómo la Universidad del Atlántico puede consolidar su posición como un espacio de paz en el marco de la paz integral. Sigan. Orígenes y evolución del conflicto. El conflicto armado colombiano tiene profundas raíces estructurales. La violencia partidista de mediados del siglo XX, sumado a la exclusión política, la desigualdad social y la concentración de tierras, y la débil presencia del Estado en amplias zonas de Colombia, crearon aquellos surgimientos de los grupos armados integrales. Con el tiempo, el conflicto ha evolucionado y se ha complejizado. Las organizaciones paramilitares y el narcotráfico se sumaron al enfrentamiento entre el Estado y la guerrilla, acerzándose a la violencia y ampliando su impacto sobre la población civil. Derechos internacionales humanitarios. El derecho internacional humanitario busca limitar el impacto de la guerra y proteger a quienes no participan directamente en las hostilidades. El protocolo adicional 2 establece el principio fundamental como el trato humano, la protección de los civiles y la prohibición a la tortura, las desapariciones forzadas y la violencia sexual, el desplazamiento forzado y los ataques criminales. Este protocolo estipula que los civiles no deben ser blanco de ataques y que prohíbe los actos de violencia o las amenazas de violencia, dirigidos principalmente e intimidador a los civiles. Sin embargo, una característica clave del conflicto armado es que en Colombia es la violencia sistematizada de estos principios, lo que explica el inmenso surgimiento infligido a millones de víctimas del país. Proceso de paz desde 1980 hasta la actualidad. Desde la década de 1980, el gobierno colombiano ha impulsado diversos procesos de paz con grupos armados. Algunos han logrado avances significativos como la disolución de la milicia M-19, mientras que otros han fracasado debido a falta de garantía, voluntad política o la persistencia de la violencia. En el proceso de paz del 2016, en el marco, tuvo un punto de inflexión, colocando a las víctimas en el centro del proceso y proponiendo mecanismos de verdad, justicia y reparación y prevención de la repetición. Sin embargo, su implementación enfrenta numerosas dificultades, especialmente en las zonas rurales. Estos procesos demuestran que la paz no se trata tan solo de financiar armas, sino que también requiere un cambio social, institucional y cultural. El acuerdo de paz trajo consigo profundos cambios sociales, institucionales y culturales. Se estableció un sistema integral de verdad, justicia, reparación y prevención de la recurrencia de violencia, con el objetivo principal de proteger los derechos de las víctimas del conflicto armado. Este sistema comprende de la Comisión de la Verdad, el equipo de búsqueda de procesos desaparecidas y los distritos especiales de paz. Esos distritos especiales de paz están basados en los principios fundamentales establecidos por el protocolo punitivo. Investiga y sanciona los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado y la guerra, de la conformidad con el derecho internacional humanitario. El sistema se dedica a establecer la verdad, brindar reparación integral a las víctimas y prevenir la recurrencia de la violencia.
Universidad del Atlántico, Memoria y Reparación. Conforme al artículo publicado, la Universidad del Atlántico no fue ajena al conflicto armado en Colombia. Fue reconocida como uno de los sujetos de reparación colectiva debido a que más de 70 estudiantes, docentes y sindicalistas fueron asesinados, desplazados o amenazados por grupos armados, principalmente estructuras paramilitares. Esto ocurrió a raíz del liderazgo y pensamiento crítico y denuncias contra la corrupción. En este caso, evidencia que la violencia también tenía objeto de silenciar el debate, la reflexión y la organización social durante y dentro de las universidades. Estos actos violentan directamente los principios del derecho internacional humanitario, la percepción y los ataques a bienes culturales y educativos. Para concluir, en contexto de la paz total, la Universidad del Atlántico desempeña un rol crucial como territorio de paz, teniendo la capacidad de contribuir activamente a la reconciliación y a la no repetición. Reconoce a los sujetos, dignifica a las víctimas e impulsar una cultura de derechos humanos. No solo eso es un acto justo, sino también un deber ético, la educación superior. La paz no se establece únicamente desde el Estado o los acuerdos del país, sino también desde la sociedad. Muchas gracias.